En 1871, la familia Finn del condado de Jennings acogió a un niño silencioso a través del registro estatal de huérfanos. Nunca habló, nunca desobedeció, nunca envejeció. Después de 2 años, lo devolvieron sin queja, sin lesión, sin rechazo formal, solo con una nota. Ya no compatible. Décadas después, una hoja de admisión en la prisión registró a un niño idéntico en apariencia, idéntico en nombre, aún con 9 años. Dale a me gusta al vídeo y suscríbete si estás listo para adentrarte en la familia Finn y el niño que devolvieron. Y si estás escuchando ahora mismo, dime tu país y la hora. Hay consuelo en saber que todos estamos ahí afuera, dispersos a través de líneas de tiempo, observando la misma historia desplegarse. La primera mención aparece en el libro de registro de huérfanos del condado de Jennings, volumen 4, página 192. Masculino, estimado de 8 a 9 años, sin origen conocido, entregado por agente de circuito verificado por Clark B. Smalls, sin habla, sin resistencia, sin nombre dado. En su lugar, un identificador provisional, niño 13B. La firma del agente está manchada, pero la cola con bucle en la letra G del agente coincide con la de un supervisor de campo destinado en Vernon, un pueblo cercano. Su registro de viaje de esa semana falta. El hogar de los Finch, Miriam y Laiche Finch, sin hijos, ingresos estables, antiguo maestro escolar y costurera, fue aprobado para acoger bajo el incentivo de residencia tranquila del Estado, una regulación posterior a la guerra que fomentaba la colocación de tutelados de bajo nivel de perturbación en hogares considerados sólidos en lo educativo. Su casa en County Road 6 aparece 2 veces en el registro de colocación, ambas veces vinculada al mismo niño, aunque con diferentes números de identificación. El primero 13B. El segundo, fechado 6 meses después, dice unidad 03V revisado. Ambas entradas están en diferentes caligrafías pero aparecen en la misma página del libro de registro, con solo 4 líneas de diferencia. La segunda línea lleva una nota marginal, posiblemente añadida después en grafito rojo. Parece el mismo. Verificar fotografía. La primera fotografía encontrada, escondida en el inventario final de la casa de la familia Finch, muestra a un niño sentado rígidamente, manos plegadas, ojos ligeramente desviados. El retrato no está marcado, pero el reverso lleva el sello en relieve de un fotógrafo que trabajó en Madison hasta 1873, cuando su estudio se incendió en circunstancias poco claras. No existen otros retratos conocidos del niño. Su imagen no está incluida en ningún boletín de acogida del condado. El informe anual del orfanato de 1871 no menciona ninguna transferencia ese año al hogar Finch, aunque Laiche Finch testificó en una declaración posterior que recibieron al niño de la oficina de acogida correspondiente con documentación y una asignación de alimentos fechada el 7 de julio. La caligrafía de Laiche, normalmente limpia y recta, cambia en sus entradas referentes al niño. Bucles más pequeños, espaciado inconsistente. En un fragmento de diario de 1872, escribe, él no habla. Él no llora. Sabe cuando entro, y ya está sentado erguido. He dejado de golpear la puerta. Miriam Finch no dejó correspondencia personal, pero su cuaderno de costura contiene un patrón que etiquetó como manga, estrecha, niño. Sin medidas, solo la nota, 3 hechas. Todas iguales. No hay registros de daños, enfermedades o mala conducta. Ninguna carta a la oficina de huérfanos. Ninguna queja formal. El 12 de octubre de 1873, el niño fue devuelto a la custodia del condado de Jennings. La hoja de admisión lista la razón del retorno en una sola frase, ya no compatible. No hay precedentes de esta frase en los registros de huérfanos de Indiana antes de ese año. El oficinista de admisión, cuyas iniciales aparecen en el registro de ese año, testificó más tarde bajo juramento que no recordaba haber redactado esa entrada y que no reconocía la caligrafía. Su propio libro de registros de ese mes fue arrancado de la encuadernación. Se creó un segundo registro de admisión en la misma fecha.
Niño idéntico, estimación de nacimiento idéntica, retrato idéntico pegado al formulario, archivado bajo el nombre de Eli Morris. Asignado al condado de Jefferson, pero sin la documentación de transferencia correspondiente. Una anotación final añadida 2 años más tarde en tinta azul pálida y casi ilegible bajo manchas de agua aparece en el pliegue del libro. No pidió volver. Solo fue entregado. La casa en el borde de Ewing Hollow era una modesta estructura de tablones, de 2 habitaciones de fondo con una chimenea lateral y barandales bajos en el porche pintados a mano en blanco apagado. Sus registros muestran que no hubo modificaciones significativas entre 1864 y 1879. Los registros fiscales muestran residencia consistente de Elaine y Miriam Finch. Ambos registrados como alfabetizados, sobrios y de disposición apacible. Según el censo del condado de 1871, su actualización incluye un dependiente etiquetado únicamente como pupilo sin fecha de nacimiento, sin apellido y sin estado escolar marcado. Aparece una marca de verificación en la columna de impedimento del habla. Aunque ningún médico firmó la anotación, la presencia del niño en la casa no dejó perturbación verificable. Ningún mueble roto, ningún reporte disciplinario, ninguna visita registrada por el inspector de bienestar infantil del condado, cuyas notas de campo de esa primavera se encontraron más tarde parcialmente arrancadas, con las páginas 7 a 9 faltantes y sin reemplazo emitido. El único registro de observación doméstica proviene de la referencia pasajera de un vecino en una carta de condolencia fechada en septiembre de 1873, que señala: el callado aún camina tu hilera de jardín como una sombra en atención. Entre las pocas posesiones sobrevivientes de la familia Finch se encuentra un diario con líneas perteneciente a Miriam, recuperado de un baúl de cedro guardado en el ático de la primera iglesia bautista después de que la herencia de la pareja fuera subastada en 1882. El diario, encuadernado en piel de becerro cosida y sin título, contiene notas domésticas, patrones de costura y breves entradas escritas en una mano comprimida y ordenada. La mayoría son de carácter doméstico. Referencias a escasez de harina de maíz, cambios de clima y medidas para los pantalones de Elaine. Pero entre marzo de 1872 y abril de 1873, 17 entradas se refieren indirectamente al pupilo. Nunca por nombre, siempre en términos de presencia. 3 de marzo, se levanta antes de que la estufa esté encendida. 12 de abril, la puerta permanece cerrada, pero a veces la vela se apaga. 28 de mayo, no habla. Pero asiente antes de que yo pregunte. Sus ojos descansan entre los míos y la pared. 9 de julio, le entregué un libro hoy. No miró. Solo lo abrió a la mitad y lo sostuvo allí hasta que la habitación se sintió rara. Un pasaje, sin fecha y escrito en grafito tenue en lugar de tinta, aparece entre 2 páginas rasgadas. Él sabe cuando apartamos la mirada. Es entonces cuando la habitación cambia. No mucho, pero lo suficiente. De octubre a febrero, sus notas se reducen a frases sueltas. Las menciones de su presencia se transforman en declaraciones pasivas. Habitación ya barrida. No hay polvo en sus zapatos. Leña movida sin sonido. Para abril, las entradas cesan. La última línea dice: él comenzó a parpadear en patrones. La frase está escrita sola, sin punto, en la base de una página en blanco. No le sigue ninguna entrada. Las páginas restantes están intactas. En la parte posterior del diario, en el revestimiento interior de la contratapa, un pequeño trozo de papel fue pegado bajo la costura de encuadernación. Cuando fue despegado con vapor en 1948 por un historiador parroquial que catalogaba donaciones de la iglesia, reveló un fragmento rasgado escrito en una mano diferente. La tinta se había desvanecido, pero 3 palabras seguían legibles, aún no asignado. El registro oficial del retorno fue archivado el 14 de octubre de 1873 en el registro de huérfanos del condado de Jennings bajo el formulario B-17 marcado como retiro no disciplinario. La entrada es por lo demás estándar.
Código de colocación 03V. Hogar de acogida verificado. Niño devuelto sin lesión visible o enfermedad reportada. Los nombres de los padres de acogida Elaiche y Miriam Finch aparecen completos. El nombre del niño quedó en blanco. El campo titulado Causa del retorno contiene una sola palabra escrita en lápiz de pizarra: compatibilidad. Sin explicación, sin párrafo adjunto, sin nota al pie. La palabra no está capitalizada en el léxico regulatorio, ni aparece en ninguna documentación de la Oficina Estatal de Indiana hasta 1875. En ese momento, las causas de retorno aceptables incluían enfermedad, abuso, carácter inadecuado, desviación del desarrollo y falta de influencia moral. La compatibilidad no era una categoría. El libro de registro de la oficina de esa semana, mantenido por Clark Daniel Remley, lista la admisión como rutinaria, pero incluye una corrección marginal en lápiz rojo junto a la palabra. La anotación, entre corchetes e inicialada Dr., dice: no lenguaje de esta oficina. Posiblemente error de transcripción. El formulario de retorno Finch permaneció sin firma al final. Una marca de verificación tenue, no de la mano de Remley, aparece junto a la palabra aprobado. La correspondencia del Comité de Supervisión de Colocación del Este del Estado solicitó más tarde aclaración. En una respuesta fechada el 2 de noviembre, el condado proporcionó una copia del formulario y una nota del subregistrador Halis Carr, quien declaró: no se emitió queja, no marcas, no evidencia de negligencia. El niño fue descrito por los tutores como callado, sumiso y no dañino. La solicitud de recuperación fue presentada voluntariamente por el señor Finch. Ninguna declaración presentada por la señora Finch. El retorno fue concedido conforme a la sección 12, cláusula B, retorno pacífico sin obstrucción. La nota de Carr no menciona la palabra compatibilidad. Está ausente de su resumen, lo que sugiere que la palabra aún no había aparecido o fue añadida después fuera de los canales formales. Cuando se le interrogó en 1884 durante una revisión de anomalías históricas en la acogida, Carr declaró bajo juramento: no recuerdo haber redactado ese término, ni recuerdo haberlo aprobado en ningún caso previo. Su testimonio fue aceptado sin más indagación. En 1901, una colección de boletas de retorno de huérfanos fue transferida del condado de Jennings al recién formado archivo estatal en Indianápolis. Entre ellas estaba el expediente Finch, pero la línea de causa de retorno había sido tachada con grafito tenue. Sobre el borrado, se había escrito a lápiz la palabra indefinido. Un archivero que revisaba la hoja señaló en el margen: residuos de lápiz rojo bajo la superficie, posiblemente sobrescrito. En 1946, el análisis infrarrojo confirmó que, debajo de la corrección, la hendidura original en grafito aún deletreaba compatibilidad. Ningún otro caso entre 1870 y 1880 usa ese término. Una investigación lingüística realizada en 1972 para determinar si pudo haber sido un eufemismo regional no encontró rastro de compatibilidad en ninguna documentación legal, médica o burocrática de Indiana del período. En el reverso del formulario de devolución, un pliegue estrecho vertical contiene una breve línea escrita de lado en tinta más clara, casi ilegible. No coincide con la mano principal transcrita. Dice: no podía encajar. Solo reflejaba. La hoja de transferencia fechada el 3 de noviembre de 1873 registra la reasignación del sujeto 03V a un hogar de acogida en el condado de Ripley. El documento, preservado en el folio trasero del Quarter Book del orfanato de Jennings, enumera a la familia receptora como George y Henrietta Lailes. Ocupación: molinería. Dirección: Township 5, lote 112. Una marca de verificación aparece junto al nombre del niño, ahora escrito como Eli Morris. Ninguna entrada anterior se refiere a ese nombre. La casilla de admisión quedó en blanco, lo que sugiere una reasignación no estándar o posiblemente una omisión clerical.
La página lleva un sello de lacre rojo medio presionado, con la impronta del condado fracturada por el medio. El hogar de los Lails no aparece en ningún censo del condado de Ripley antes ni después de 1873. No existen recibos de impuestos, tasaciones de propiedad ni registros de votantes bajo ese apellido dentro del Township 5. La escritura del lote 112, archivada 5 años antes, nombra a una viuda luterana, Anna Gerauch, como propietaria. Su caso de sucesión, finalizado en 1870, cerró la parcela por abandono debido a pérdida por incendio. La parcela nunca fue revendida. El libro de escrituras de ese año tiene una página arrancada. La línea 9 termina a mitad de frase, seguida por 3 líneas en blanco y una nota marginal en azul desvaído, pendiente de corrección. Ninguna parte presente. En enero de 1874, un enumerador del censo estatal pasó por la dirección listada. Su registro incluye la anotación, estructura desocupada, solo cimientos, marco menor permanece, sin ocupantes, sin respuesta al llamado. Dibujó un pequeño diagrama de la disposición del terreno, etiquetando la estructura con una sola palabra, parcial. La casilla marcada pupilo acogido presente está señalada y luego tachada. Un mes después, un escribiente en la Oficina Estatal de Asignación Infantil presentó una queja respecto a la colocación de los Lails, citando incumplimiento en devolver el formulario obligatorio de respuesta poscolocación en un plazo de 60 días. Se añadió una nota a la carpeta del niño que decía, reasignación pendiente. Esperar confirmación de residencia y yo contacto. Ninguna confirmación llegó jamás. El orfanato de Jennings mantuvo que el niño había sido transferido legalmente. Una respuesta al escribiente, archivada bajo la firma del registrador interino del orfanato, afirma, entrega confirmada por registro de mensajería. El sujeto salió de la jurisdicción del condado en la fecha especificada. Consultas posteriores corresponden a la administración de Ripley. Cuando ese registro fue solicitado por la oficina de Ripley, no pudo ser localizado. Solo permaneció un comprobante de pago, $200 emitidos al INE por la entrega de un solo pasajero a término completo. No se registraron viajes adicionales bajo ese nombre. Años después, un registro escolar del condado de Ripley de la primavera de 1874 listaba a un estudiante llamado Eli M., de 9 años, matriculado durante 2 semanas en una escuela rural cerca del límite del Township 5. La hoja de asistencia lleva su nombre solo una vez. Su línea para la segunda semana está tachada, y al lado aparece una anotación en tinta diferente. Familia reubicada. El apellido Lails nunca está escrito. La nota marginal del maestro en la esquina simplemente dice, tío, incierto se hablaba. En un libro de registro separado, enterrado en el fondo del archivo de excedentes del secretario del condado, aparece una línea no firmada en una sección reservada para reclamaciones de tierras anuladas. Enumera la parcela de los Lails, seguida de una última entrada, reclamada por ausencia. La tarjeta de gabinete fue descubierta en 1947 durante una auditoría rutinaria de expedientes de casos de huérfanos transferidos de archivos de condado en desuso a la recién formada Oficina de Consolidación de Registros de Acogida de Indiana. Fue encontrada entre 2 facturas de embarque dobladas, metidas en un sobremanila marcado, Finch 1871-73, atado con cordel de algodón endurecido en nudos. El retrato, de aproximadamente 4x6 pulgadas, mostraba a un niño sentado en una silla de salón de terciopelo, mano izquierda sobre una rodilla, rostro girado levemente fuera del centro. Llevaba una camisa sencilla abotonada, cuello plano. No aparecía nombre, fecha ni sello de estudio en el frente. En el reverso, bajo luz oblicua, se revelaron impresiones tenues de escritura a mano. Un lápiz de Clark anotó sujeto 03V o 13B seguido de un signo de interrogación en grafito diferente. Debajo, una segunda mano en tinta azul escribió, foto de devolución no firmada. La ubicación del fotógrafo permaneció incierta hasta que un fondo de estudio coincidente,
cortina floral, reposabrazos curvo, fue identificado en un anuncio de 1872 del estudio de los hermanos Toulbert, anteriormente ubicado en Madison antes de que el edificio se perdiera en un incendio. Los registros de Toulbert perecieron con la estructura. Cuando la foto fue probada como parte de una iniciativa de preservación, se registró una anomalía. La capa de albúmina no mostraba amarillamiento, plateado ni grietas de emulsión típicas de su edad. Incluso las esquinas de la tarjeta, normalmente las primeras en deshilacharse, mantenían bordes nítidos. Bajo exposición a la luz, la imagen no se desvaneció ni se enturbió. El análisis espectrográfico realizado en el Laboratorio Histórico Estatal de Indiana en 1953 no encontró signos de oxidación a pesar de que la tarjeta había estado almacenada al aire libre durante casi 8 décadas. El informe químico, catalogado bajo el número de expediente de acceso 4152A, dice en parte, la fotografía no muestra deterioro medible, capa de unión proteica intacta. Las fibras de celulosa no presentan abrasión de insectos, moho ni decoloración. La densidad de pigmento permanece en niveles de exposición consistentes con una fabricación reciente. El analista añadió una nota manuscrita en el margen, la imagen no ha cambiado. Imposible. Lo que preocupó más a los archivistas que la preservación fue la claridad. Al ampliarse bajo una lente, los rasgos del niño permanecían nítidos, labios apretados, oreja derecha ligeramente más alta que la izquierda, una marca en forma de media luna justo debajo de la clavícula. Sus ojos, abiertos e inmóviles, parecían casi afilados, como si hubieran sido impresos sobre la fotografía en lugar de captados por la lente. Un técnico afirmó que, vistos en una habitación oscura bajo luz roja, los ojos parecían menos reflectantes que absorbentes. No incluyó esto en su informe formal. Se realizó una comparación lado a lado con fotografías del archivo de asignación del condado de Ripley. El niño en ambas imágenes era idéntico. Misma postura, mismo ángulo de rostro, mismo lunar en el pómulo izquierdo. Pero la segunda foto, fechada 14 meses después, no mostraba signos de crecimiento. El cuello de la camisa encajaba igual. Los zapatos, apenas visibles en la esquina del encuadre, coincidían marca por marca. Las medidas permanecían sin cambios. Cuando la fotografía original fue colocada junto a una impresión de control moderna y expuesta a luz ultravioleta para análisis de degradación, solo la impresión de control se desvaneció. La original se oscureció brevemente y luego volvió a su estado previo. El técnico que realizó la prueba solicitó reasignación 2 días después. Su nota, no firmada, fue encontrada doblada en el cajón inferior del estuche fotográfico. Decía, él no fue capturado. Todavía estaba siendo renderizado. El libro de admisiones correccionales del condado de Clark para el año 1891 lista a un detenido menor bajo el número de caso 764B, procesado en la tarde del 19 de marzo. El nombre registrado es Eli M., sin apellido. El oficial que realizó el arresto anotó laceraciones por un carro de mercado afuera del depósito de Jeffersonville. Sin resistencia. Sin declaración. Edad estimada, 9 años, altura 4,5 pies, peso 74 libras aproximadamente, piel pálida. Ojos grises. El libro de arrestos incluye una anotación raramente usada en casos juveniles: el sujeto no muestra signos de confusión ni angustia. Cumplidor pero mudo. El formulario de admisión estaba acompañado por una fotografía en gelatina de plata fijada con cera en la esquina superior de la página. El retrato, ligeramente manchado cerca de la sien izquierda, muestra a un niño con camisa de cuello plano, rostro girado levemente a la izquierda, manos plegadas en el regazo. Debajo de la imagen, alguien escribió: imagen tomada en el momento del procesamiento. Placa preservada. La caligrafía no coincide con otras entradas del mismo mes. 30 años antes, una imagen casi idéntica había sido archivada en el condado de Jennings como parte del registro de devolución Finch, pegada al paquete original de reasignación bajo el código de sujeto 03V.
Cuando el archivo del condado de Clark fue fusionado con el Registro Estatal de Menores en 1964, las dos fotografías fueron colocadas en carpetas paralelas durante la digitalización de admisión. Un asistente de archivo señaló la duplicación. Las mediciones coincidían. El cabello del niño caía de la misma manera. La luz golpeaba el pómulo de forma idéntica. Incluso el pliegue en el cuello de la camisa, hacia la izquierda, tenue pero visible, estaba presente en ambas. No se adjuntó ningún certificado de nacimiento al expediente de 1891. El formulario de admisión dejó en blanco el campo de tutor o parentesco. El niño fue retenido durante 12 días antes de ser clasificado como un menor silencioso y transferido al Reformatorio Estatal de Cold Hollow. Un formulario de solicitud de traslado con fecha del 30 de marzo lleva una firma del alcaide C.A.M.C. y una contrafirma de un ayudante que más tarde testificó que nunca firmó dicho documento. La tinta es más espesa que en su escritura habitual y la M mayúscula está formada en 2 trazos en lugar de 3. En Cold Hollow, el niño fue asignado a una cama en el bloque oeste superior. El registro de una enfermera lo describe como totalmente obediente, con poco apetito, sin hablar nunca, pero parpadeando con regularidad cuando se le solicitaba. En el margen de la ficha médica aparece un comentario adicional: pulso uniforme, temperatura corporal más baja de lo esperado, carne fría, pero no húmeda. No fue incluido en los programas educativos y en su lugar se le asignaron tareas ligeras de mantenimiento. Los registros indican ninguna disciplina, ninguna conversación, ninguna lesión. Un miembro del personal comentó en un memorando sin fecha: no sabrías que estaba allí si no fuera por el uniforme. En diciembre de 1892, su nombre fue eliminado de la lista activa. No hubo informe de incidente, ni formulario de liberación, ni autorización de traslado. En lugar de la entrada final de estado aparece un trazo en lápiz rojo. La única anotación dice: archivo recodificado, placa retenida. La fotografía permaneció en el expediente hasta 1951, cuando el archivo estatal inició un proyecto de restauración. Durante la revisión, un archivista notó que la imagen no se había desvanecido. El papel no se había amarilleado. La cera seguía siendo maleable. Cuando se comparó nuevamente con la imagen de 1871, no se encontró ninguna discrepancia. En la parte inferior del formulario de ingreso de 1891, presionadas tan débilmente que son casi invisibles, debajo de la última línea aparecen 4 palabras indentadas no con tinta sino con la presión de la página opuesta. Decían: edad confirmada, no tiempo. El interno fue registrado solo bajo clasificación numérica, 187. Sin apellido, sin origen de admisión, sin libro de condenas adjunto a su expediente. El primer registro aparece en el registro del Reformatorio Estatal de Cold Hollow con fecha del 2 de abril de 1891, señalando su llegada desde la detención del condado de Clark. Su edad fue anotada como 9. La entrada lo lista como mudo, neutral en conducta, sin historial de violencia o alteraciones. La fotografía adjunta al expediente, preservada bajo vidrio en el libro del alcaide, muestra a un niño sentado rígido, sin parpadear, con una mirada apagada no inusual en retratos institucionales de la época, salvo por el pliegue en la camisa, que coincidía exactamente con una foto tomada 20 años antes en el condado de Jennings. Los registros diarios del bloque B indican que el niño nunca inició el habla. Los guardias rotaban sus turnos cada trimestre, pero en las entradas escritas por 5 manos diferentes, el patrón persistía. Ninguna queja, ningún ruido, ninguna expresión verbal. Un oficial de turno nocturno anotó una vez en el margen: parpadea cuando se le habla despacio, deliberadamente. Otro, fechado en junio de 1892, escribe: ojos abiertos en cada revisión, incluso a las 3 de la madrugada. Los registros de comidas estándar indican una ingesta calórica muy por debajo del mínimo obligatorio para menores. Las bandejas a menudo eran devueltas intactas o medio comidas.
con reportes que señalaban que la comida era movida pero no consumida. No mostraba signos visibles de desnutrición. Los formularios de inspección médica de 1893 anotan que su peso no cambió desde el ingreso. Una nota al margen de una enfermera dice: piel fría, responde a la presión, sin lesiones, uñas intactas. Más tarde anotó en el mismo registro con lápiz desvaído: no tiembla. Sin ciclos de sueño aparentes. A pesar de múltiples solicitudes de reclasificación, su estatus permaneció sin cambios durante 13 años. Los coordinadores de educación presentaron exenciones por no participación. Los evaluadores psicológicos, que rotaban anualmente según la normativa institucional, entregaron resúmenes que iban desde trastorno pasivo no verbal hasta mimetismo catatónico, pasando por cognición intacta con restricción desconocida. Ninguna de estas designaciones generó liberación ni reclasificación. El alcaide de entonces, Clarence Mercier, señaló en su informe anual institucional de 1899 que el sujeto 187 permanecía sin acciones disciplinarias ni incidentes. Aún sin expediente de parentesco revisado anualmente. Mercier se retiró al año siguiente. Su sucesor, W. Fenley Brooks, testificó más tarde en una investigación federal que cuando intentó retirar el catre de 187, durante una reorganización de capacidad en 1902, el forro de tela del marco de la cama resistió plegarse. Cuando se retiró el colchón, se descubrió una fina capa de polvo, prensada en una cuadrícula desigual de impresiones verticales. Ordenó dejar el catre sin tocar. No se tomaron fotos. La última mención de 187 aparece en un libro de registro de limpieza de febrero de 1904. Una lista de inventario de literas marcaba su cama como vacía. La hoja de ingreso correspondiente no había sido movida. No se presentó informe de incidente. No se procesó autorización de salida. La línea del IDE termina abruptamente, seguida de 3 filas en blanco. Debajo de la última fila aparece una nota en tinta roja, distinta del negro usado en todo el registro. Sin formulario de liberación, estatus abierto. Cuando los archivos fueron revisados para digitalización en 1971, la carpeta de ingreso había desaparecido. En su lugar, los archivistas encontraron un sobreetiquetado no adulto inactivo. Dentro, solo una tarjeta de registro en blanco. En la parte superior, débilmente presionadas en la pulpa del papel, como si hubiesen sido escritas mucho antes de elegirse la tinta, había 3 hendiduras superficiales: mantenido, no mantenido, aún registrado. La Oficina de Registros de Indiana lanzó un proyecto piloto en 1928 para identificar historiales anómalos o mal archivados de huérfanos mediante nuevos métodos forenses, incluyendo comparación de escritura y análisis de pigmentos. El expediente Finch fue extraído durante una revisión de muestra debido a la inusual ausencia de nombres de tutores asignados y la presencia de una fotografía sin anotaciones en tinta. Fue catalogado bajo 3 identificadores distintos a lo largo de su existencia: sujeto 03V Condado de Jennings, LIM, Ripley, e interno 187, Cold Hollow. Los archivos habían sido consolidados en 1906 en una sola carpeta archivística, pero cada página contenía discrepancias de fechas, lenguaje y estilo. El analista de escritura Lauren Cray, trabajando en el Proyecto Nacional de Scriptorium Comparativo de los Archivos Nacionales, fue asignado para revisar los patrones de tinta en busca de falsificación. Su informe, presentado el 4 de septiembre de 1928, comienza con una conclusión moderada: el material es inconsistente en estilo, pero las páginas suplementarias, que nunca fueron formalmente anexadas al expediente Finch, ofrecen un detalle más inquietante. En una hoja estándar de registro, la página de reasignación fechada el 3 de noviembre de 1873, Cray identificó 7 estilos de escritura diferentes. Ninguno mostraba continuidad de trazo o ritmo. Varios estilos, anotó, imitan la caligrafía humana, pero carecen de las vacilaciones típicas del movimiento manuscrito.
Una anotación marginal junto al nombre del niño, devuelto por error de compatibilidad, parece imitar la cursiva enlazada de un escribiente, pero al compararse con los registros del personal del mismo año, la presión de la tinta estaba invertida, más fuerte al final de cada trazo en lugar de al inicio. Otro comentario más abajo en una escritura aguda, semejante a letras de bloque con serifas, dice: firmado sin coincidencia. Cray circuló esta línea y añadió: no es un tipo de letra, no es caligrafía, algo deliberado sin origen. Documentos comparativos del orfanato de Jennings guardados en el mismo cajón incluían firmas de ingreso de la década de 1870. Todas las muestras habían sido verificadas en 1913 durante una demanda por fondos mal asignados. Ninguna de esas muestras verificadas coincidía con ninguna de las entradas en el expediente de reasignación Finch. Ni los encabezados de fecha, ni las firmas del personal, ni siquiera las iniciales. El comentario de Cray en el margen izquierdo de su tercera página: si estas son manos reales, no se repiten en ningún otro documento del condado. Las pruebas de pigmento revelaron más irregularidades. La tinta utilizada en las anotaciones no respondió a las pruebas estándar de reactivos. La tinta ferrogálica, común en el siglo XIX, se torna marrón rojizo bajo vapor de amoníaco. Estas muestras se oscurecieron a azul, luego se tornaron rojas. El archivista que supervisaba la extracción del expediente anotó en su registro procedimental: las letras se han filtrado a la página opuesta, pero solo las anotaciones. El texto principal es seco. Cuando Cray intentó rastrear al personal responsable de las anotaciones originales en el libro mayor, descubrió que los empleados listados, A. Romley, H. K. Nash, Ted Wills, no tenían registros de empleo anteriores a 1875. Sus nombres sí aparecían más tarde en registros de propiedad y en actas de cementerios, pero con años de nacimiento variables y datos de defunción inconsistentes. Nash, señalado como firmante del registro de reasignación de 1873, había muerto en 1872 según una licencia de entierro de Mani. La última nota sin fragancia de Cray, hallada en la funda trasera del cuaderno de análisis, contiene solo 3 líneas escritas de su inconfundible puño y letra, subrayadas una vez y luego 2. Ninguna firma coincide, ningún estilo se repite. Solo el niño permanece constante, y él no escribe. El documento original de acogida, archivado el 6 de agosto de 1871, fue uno de varios procesados aquel mes en el condado de Jennings. Presentaba los elementos habituales: código del menor, sello de ingreso, nombre del patrocinador y la firma del clerk. Ese componente final pertenecía a Enoch Belma, quien en ese momento llevaba 12 años en el cargo sin incidentes. Su firma aparece en tinta negra fluida, clara y deliberada: Ed Belma. El papel utilizado era típico de la época, delgado, con líneas de lino y con la filigrana de la Indiana Record Supply Company, común entre 1867 y 1873. La entrada quedó preservada en el registro de acogida del condado, volumen 4, página 116. La página menciona al menor solo como varón, filiación desconocida, temperamento silencioso, asignado a la residencia Finch bajo la orden provisional 27C. La nota añadida en rojo dice: idoneidad de acogida aprobada. Salud del menor verificada. 3 líneas más abajo figura la observación final del escribiente: ninguna objeción por parte del hogar. Esa misma frase, que no aparece en ningún otro lugar del libro mayor, fue rodeada con lápiz durante una revisión estatal en 1902. La revisión había sido ordenada tras una consulta anónima sobre irregularidades en los historiales de admisión juvenil de Cold Hollow. Como parte de la investigación, se contactó a antiguos clerks para confirmar colocaciones. Belma, ya retirado y viviendo en una pensión en Madison, Indiana, presentó un testimonio jurado el 9 de marzo de 1902, afirmando: no recuerdo tal expediente. No ubiqué a ningún niño Finch en un hogar bajo esa designación. Si mi nombre aparece en ese documento, no está escrito por mi mano. Los investigadores compararon su caligrafía con licencias de matrimonio,
certificados de defunción y escrituras de propiedad del mismo decenio. La curvatura de sus trazos, la inclinación descendente y la doblezo de la L eran consistentes en 86 de 86 muestras. La firma en el archivo Finch era idéntica en todos los aspectos. El mismo adorno en la B, la misma vacilación al cruzar la T de Clark. A Velma se le mostró una reproducción de la página. Según el acta del taquígrafo, miró la firma durante 3 minutos completos antes de decir en voz baja: «No recuerdo ese nombre, pero esa es mi mano». Cuando se le presionó acerca de si había olvidado al niño, respondió: «No es olvido, es ausencia. He archivado miles de papeles. Este nunca pasó por mis dedos. Conozco el peso de una hoja cuando lo ha hecho». Su testimonio fue sellado y archivado bajo objeción 12A. No obstante, el expediente no fue retirado del archivo. En cambio, se añadió una nota administrativa al dorso del libro mayor: firma confirmada. Memoria impugnada. Firmado por un asistente registrador, R. H. Kemps, cuyo propio hijo moriría en Cold Hollow Reform 11 años después. No se realizaron enmiendas al registro original de acogida. Permanece en el libro mayor, perfectamente intacto. Entre las páginas aún pueden verse leves hendiduras donde la pluma descansó demasiado tiempo sobre el papel. No forman palabras, solo una repetición de presión, como si la mano que firmó ya hubiera firmado otra cosa más profunda en el volumen. En noviembre de 1910, el Palacio de Justicia del Condado de Jennings inició una remodelación de calefacción de 3 meses. La vieja caldera de hierro, instalada en 1864 y en desuso desde 1901, estaba programada para extracción. Durante la excavación de su subsuelo de arenisca, 2 albañiles descubrieron un hueco poco profundo bajo el muro oriental de la cimentación, justo más allá de un conducto de ceniza abandonado. Dentro, firmemente encajado entre ladrillo y viga, había un cofre de acero, chamuscado en los bordes, pero intacto. Sin etiqueta, sin número de registro. La cerradura se había corroído desde dentro. Al forzarla, la caja contenía un solo objeto: un libro mayor encuadernado a mano, lomo agrietado, sin título en la cubierta. El volumen contenía apenas 4 páginas. Las 3 primeras estaban en blanco, surcadas de agua. La cuarta albergaba una única entrada, centrada, sin adornos. Sujet, varón, menor, colocación Finch. Estaba escrita en letra de imprenta, sin fecha de nacimiento ni código de ingreso. La caligrafía era plana, funcional, más cercana a una notación mecánica que a una escritura cursiva. Debajo de la línea de asunto, solo aparecía una palabra en el campo de estado: compatibilidad suspendida. Ningún Clark firmaba la página. No había más entradas. El libro mayor fue llevado a la oficina de Clark y Ona Rowe para su clasificación. Él registró su existencia en el acta de hallazgos, pero lo marcó como no canónico, término reservado para objetos que no figuran en ningún índice de referencia ni plantilla estatal. La nota interna de Rowe, fechada el 4 de diciembre de 1910, reza: sin autorización conocida para este formato, no es un documento aceptado. No archivado en el registro de origen. Sin embargo, no destruyó el libro. En su lugar, fue reempaquetado y almacenado en la bóveda del Palacio de Justicia bajo la categoría miscelánea muro de caldera. 2 años más tarde, un archivista estatal revisando los libros mayores del condado observó una irregularidad en el volumen de transferencia de acogida de Jennings de 1873. El registro estándar terminaba en la página 402, pero la encuadernación contenía 403. La última página, en blanco, mostraba únicamente un tenue traspaso de tinta desde su reverso, con hendiduras cuadradas sugestivas de presión prolongada, como si la hoja hubiera estado prensada contra una superficie encuadernada rígida. La nota marginal del archivista decía: página de transferencia fuera de sincronía. Papel de libro mayor inconsistente. Cuando se retiró el expediente Finch de su carpeta estándar para reexaminación,
Se halló una mancha de hollín en la esquina superior derecha. La mancha no correspondía con el estado de conservación del resto del documento. Una comparación forense de tinta en 1936 confirmó la presencia de residuos de carbón, idénticos en composición a los usados en la caldera del Palacio de Justicia de 1864. Una carta recuperada del informe de mantenimiento del Palacio de 1911 incluye una queja manuscrita de uno de los albañiles: no nos dijeron que la caja estaba sellada dentro del muro. Tuvimos que arrancarla. No se movía como metal, cedía como tela húmeda. Por dentro olía a aceite quemado, no a papel. El capataz desestimó la queja. El objeto fue registrado, embalado y nunca vuelto a mencionar. No existe registro de quien colocó el libro bajo la sala de calderas. No se encontró mecanismo que explicara cómo había quedado sellado tras piedra portante. Pero alguien escribió esa entrada, y alguien, antes de que el edificio estuviera completo, ya había decidido. La compatibilidad podía ser suspendida, pero no concluida. La declaración nunca fue publicada. Permaneció bajo sello de archivo restringido hasta 1979, cuando un escribiente estatal clasificó mal su código de almacenamiento y permitió que surgiera durante una auditoría judicial atrasada. Etiquetado únicamente como Declaración del Alcaide L. Prata, recluso 187, abarcaba 6 páginas dictadas bajo juramento pero nunca notarizadas. Leonard Prata había sido alcaide de la Casa Correccional del Condado de Clark durante 3 décadas. Se retiró en 1912 y ofreció la declaración casi 21 años más tarde desde un sanatorio en Bunsen, donde era tratado por temblores progresivos y parálisis nocturna. En su relato, Prata detalla a un prisionero admitido el 3 de mayo de 1891. El formulario de ingreso no registraba afiliación conocida, pero incluía una fotografía extrañamente prístina para su antigüedad y sin los desgastes químicos típicos de las copias en celulosa. El niño fue descrito como inmutable, de 9 años, callado, sin problemas de conducta. No se mencionaba antecedente criminal previo a la acusación de hurto que lo había llevado allí. Su celda estaba marcada como interina permanente, una designación creada por el propio Prata para internos aún sin bloque definitivo debido a identificación pendiente. Ese estatus permaneció sin cambios durante 13 años. Prata escribe: no era una carga. No hablaba. No se rebelaba. Y sin embargo, nadie lo visitaba. Nadie reclamaba por él. Y nunca se le asignó un oficial de libertad condicional. Cada 6 meses presentaba un informe y lo reclasificaba. Cada 6 meses preguntaba a quién pertenecía. El sistema no daba respuesta. Pero en 1903, según la declaración, algo cambió. El niño, designado solo como sujeto 187, fue llevado a aislamiento en la enfermería tras rechazar alimento durante 9 días. Una enfermera reportó que le articuló algo con la boca. No pudo determinar la palabra. Cuando Prata le pidió repetirlo, el niño no movió los labios. En cambio, parpadeó repetidamente 118 veces. La enfermera de turno los contó en voz alta. Bueno, cuando llegó al número final, dejó caer su cuaderno. Pensé que era una convulsión, declaró Prata. Pero él no estaba temblando. Me estaba mirando todo el tiempo. No sé qué vi en esa mirada, pero redacté un informe falso diciendo que había sido trasladado a observación mental. No lo había sido. Simplemente no podía seguir escribiendo los mismos reportes sin respuesta. No dormí ese día. Un año después, la línea del registro del niño termina sin cierre. Sin liberación, sin certificado de defunción, sin orden de traslado. Solo una línea en blanco y la frase estampada débilmente: reclasificación pendiente. En el margen de la declaración de Prata, la última página lleva una nota manuscrita, que no corresponde a su letra conocida. Dice: no era una palabra. Era un número.
Nadie ha descifrado qué significaba 118. Ningún otro interno recibió jamás la clasificación interino permanente, y la tinta en el margen no coincide con ningún fabricante registrado en Indiana ni en estados circundantes de ese año. El lenguaje institucional de la atención juvenil del siglo XIX era clínico, a menudo circular. Términos como imbécil, moralmente desviado o débil mental funcionaban menos como diagnósticos que como exclusiones, herramientas para encajar a los niños en el contenedor correspondiente. Sin embargo, ninguna de esas categorías se ajustaba al niño devuelto por la familia Finch. En su registro de reasignación, fechado el 3 de julio de 1873, el médico a cargo marcó los 3 campos estándar: aptitud, riesgo conductual y pronóstico, con la misma anotación, N/A. La abreviatura era común para ausencias en la documentación. Menos común era su repetición en 3 encuestas de ingresos separadas, archivadas con meses de diferencia, cada una con iniciales distintas, pero con redacción idéntica. Ninguna utilizó tiempo pasado. En el censo del orfanato del condado de Jennings de 1874, el niño aparece en una lista suplementaria titulada Clasificación diferida. Se incluyeron 8 niños. 7 fueron finalmente trasladados. Solo el niño Finch permaneció. Su expediente fue sellado cada trimestre con una recomendación de reevaluación, pero nunca se realizó ninguna evaluación. Una corrección manuscrita en los márgenes del registro de 1875 dice: sigue en archivo, sigue esperando ubicación, sigue sin llorar. La ausencia de cualquier observación emocional, sin tristeza, sin miedo, ni siquiera alteración, lo excluyó tanto de la prioridad médica como de la conductual. No recibió ayuda, no porque fuera peligroso, sino porque ninguna categoría requería su tramitación. En 1881, con un cambio en los protocolos de atención a huérfanos, una junta de revisión de estándares psicológicos auditó los archivos. El caso del niño fue señalado bajo un encabezado provisional: menores cognitivamente inertes, estatus ambiguo. En su informe, el miembro del comité Dr. Luther Shaw anotó: el sujeto no responde a estímulos lingüísticos pero no es sordo. No ofrece resistencia pero no puede ser enseñado. Sus patrones de respiración no se alteran bajo estrés. Su condición no es ni mutismo ni desafío. No es simple. No es inmóvil. Solo no está alineado. La última línea del informe está tachada en lápiz, debajo, apenas legible, parpadea en orden. Cuando Indiana adoptó el Mandato Uniforme de Bienestar Infantil de 1883, cientos de casos fueron reclasificados. El expediente del niño Finch fue marcado, revisado. No se requiere revisión. En ese momento, no había hablado, ni se había movido de forma independiente, ni había mostrado ningún comportamiento que requiriera nota en más de 10 años, y aún así permanecía bajo cuidado estatal. Una corrección impresa en las notas al pie del mandato ese año añadió una línea a la sección 12, subcláusula D. Los sujetos que carezcan de velocidad de desarrollo sin enfermedad o trastorno acompañante permanecerán en roles de retención hasta que la movilidad o el deterioro justifiquen una reevaluación. Era una frase que no se aplicaba a nadie más. Esa cláusula fue eliminada posteriormente. Cuando investigadores del Instituto de Registros Públicos de Indiana intentaron localizar el resumen de evaluación final del niño en 1938, encontraron una carpeta marcada solo con 2 sellos, no en catálogo y ningún diagnóstico justificado. Dentro, la única escritura era la observación de un médico garabateada apresuradamente en el pliegue del archivo, todavía presente, pero no podemos decir dónde. El archivista que descubrió el archivo buscaba libros de nóminas de 1894. Era una auditoría rutinaria tras una tormenta que había dañado el segundo piso del anexo de registros del Departamento de Bienestar del Estado de Indiana. Las bóvedas del sótano se habían inundado décadas antes y muchos documentos de respaldo fueron reclasificados, embalados y olvidados.
La caja L147B no tenía tarjeta de inventario. Dentro había un sobre de traslado marcado con el protocolo estándar del estado de Indiana para reasignación interna. El papel no se había amarilleado y la tinta no se había corrido a pesar de haberse archivado bajo recuperación por inundación. No llevaba marcas de agua, ni anotaciones burocráticas, ni papeletas de enrutamiento, solo una fecha, 8 de octubre de 1935. Y un nombre, Finch. No era el nombre del niño. No era un nombre legal en absoluto. Solo el apellido, Finch, seguido del sujeto devuelto escrito en letras mayúsculas en la parte superior, acompañado de la frase ciclo de compatibilidad incompleto. Ninguna fecha de nacimiento, ningún número de ingreso, ningún registro de reasignación. Donde debería haber estado la dirección del destinatario, el formulario decía únicamente, devolver al ciclo. La caligrafía no estaba en cursiva, sino en letra de imprenta, inusual para la época y sin correspondencia con ningún registro de muestra del departamento. Más alarmante que el contenido del formulario fue el sello de verificación adherido en la parte inferior. Cada página en el proceso de traslado de bienestar de Indiana requería autorización final de un supervisor regional. El sello decía, aprobado Ted Lemley, supervisor regional. Lemley había ocupado ese cargo entre 1921 y 1929, y había muerto en mayo de 1931 tras una embolia pulmonar en su casa. El certificado de defunción número 78811132J confirma su entierro en el cementerio Summit Hill el 14 de mayo de 1931. Y, sin embargo, el sello de aprobación llevaba fecha del 8 de octubre de 1935, 4 años después de la muerte de Lemley. La tinta, analizada décadas después, reveló niveles inusualmente altos de sedimento de carbono y adhesivo de origen animal, aunque consistente con las antiguas tintas industriales. Su composición particular no había estado en circulación desde 1902. Ningún sello posterior del departamento mostró rastro de ella. Un memorando interno adjunto al formulario por un supervisor confundido en 1956 preguntaba si el archivo debía ser escalado para revisión o descartado. No existe registro de respuesta. La única anotación en el reverso del documento era una breve marginalia en lápiz desvaído, escrita en taquigrafía Clark: si se reasigna de nuevo, sacar el más antiguo primero. No reenviar más allá del ciclo. La frase más allá del ciclo no aparece en ninguno de los manuales de procedimientos del sistema de bienestar infantil de Indiana de la época. Cuando el archivista que halló el documento intentó escanearlo en 1971, el alimentador se atascó. El documento se quemó ligeramente en el borde antes de trabar por completo el escáner. El informe de reparación del técnico registró una nota inusual: error de alimentación. Bucle detectado. Página intentó regresar a la bandeja. En 1974, cuando la Oficina de Modernización del Bienestar Infantil comenzó a digitalizar archivos en papel de registros de ingreso de huérfanos del siglo XIX, un técnico señaló un nombre recurrente que no lograba autoindexarse: Finch, sin nombre de pila. A diferencia de las entradas estándar, esta aparecía 12 veces en inventarios del condado, 9 veces en archivos penitenciarios y 2 veces de manera simultánea en registros de reasignación con fechas separadas por 2 años. El número de archivos se mantenía constante, 8 a 271.443. Pero la ubicación dentro de los registros cambiaba en cada entrada, desplazándose entre clasificaciones sin explicación. A veces figuraba como reintegrado, en otras como en proceso o evaluación de idoneidad pendiente. Nunca fue marcado como fallecido. El expediente Finch acumuló más enmiendas administrativas que cualquier niño procesado en Indiana entre 1870 y 1900. Sin embargo, ningún censo lo listó, ninguna escuela lo inscribió y ningún registro de entierro cerró jamás su expediente. Su edad fue actualizada por última vez en 1873, luego tachada, luego reemplazada con un guión, luego dejada en blanco.
Una anotación en rojo en el margen de un documento decía simplemente, mantener estatus hasta observación. Nadie la rubricó. Un informe de auditoría interna de 1938 describía la carpeta de Finch como activa a pesar de la inactividad. Cuando fue revisada en 1952, el resumen decía, entrada mantenida por rotación, no por necesidad. Y en 1961, una línea en la auditoría de cumplimiento del sistema establecía, este sujeto es referido sin referencia. Al compararse con expedientes de casos similares, la entrada de Finch tenía una cualidad única, movimiento. Su documentación había sido accedida, archivada, copiada y rearchivada más de 114 veces entre 1871 y 1955, más que cualquier niño registrado en ese lapso. La mayoría de los archivos fueron trasladados una vez, dos como máximo. El suyo migraba en promedio cada 3,4 años. Ningún formulario de solicitud explicaba esos traslados. Ningún oficial supervisor los firmaba, y varios centros anotaron que nunca recibieron al niño. Pero firmaron de todos modos, citando presión para reducir el atraso. Una nota del secretario de Registros del Condado de Ripley, fechada en agosto de 1927, incluye una anotación escrita apresuradamente, archivo aquí otra vez, no estoy seguro por qué, déjalo descansar esta vez. Algunos creían que era un archivo fantasma, un artefacto burocrático que se negaba a ser eliminado. Otros pensaban que un empleado había usado el número del caso como marcador temporal. Pero cuando un investigador interno emparejó el expediente Finch con una serie de registros de encarcelamiento juvenil entre 1891 y 1904, encontró más que números. Encontró una fotografía. Coincidía exactamente con la tarjeta de gabinete en el archivo de la finca Finch. Sin envejecimiento, sin dobleces, sin duplicados, el mismo niño, sin cambios a lo largo de 2 décadas. En un intento fallido de purgar los registros inactivos en 1975, la base de datos devolvió un documento de error bloqueado en movimiento. El Departamento de Informática lo marcó como metadatos corruptos, pero en el ticket de error impreso, bajo la advertencia, apareció una línea que ningún miembro del personal admitió haber escrito: la memoria del sistema no se ha perdido. Está siendo reescrita. La última carpeta física atribuida al niño Finch llegó sin clasificar durante la incorporación de excedentes de registros en 1983 desde la Oficina de Huérfanos del Condado de Jennings, ya desaparecida. No llevaba número de carpeta, solo una pestaña de lino marcada con una sola línea negra horizontal. Dentro había 27 hojas sueltas, todas en blanco, separadas por finas hojas de papel secante, intactas desde su colocación. Sin fechas, sin identificadores, sin anotaciones, solo silencio medido en pulgadas de almacenamiento. No fue hasta un reinventario en 1992 que se revaluó el contenido. La archivista Dana Ellsworth sostuvo la página final bajo luz halógena para inspeccionar la fibra del papel y notó a lo largo del borde inferior una franja descolorida. Bajo aumento, emergió una sola frase escrita en letra microscópica, aún en proceso. Sin sangrado de tinta, sin firma. La frase parecía flotar bajo las fibras, no sobre ellas. La datación forense de la tinta resultó inconcluyente. El laboratorio devolvió la página con una nota: presencia química no rastreable. Presión aplicada desde debajo del papel, no desde arriba. Esa única frase, el único texto, provocó una investigación interna. Aunque nadie pudo identificar el origen del archivo, no tenía entrada en el Archivo Nacional de Huérfanos y no había sido presentado a través de los canales estatales. Una teoría sostenía que se había incluido accidentalmente desde otra jurisdicción, pero el papel de respaldo tenía una marca de agua del sello del estado de Indiana, datada en 1870. Otra hipótesis proponía que el archivo era un señuelo creado para ocultar reasignaciones indebidas. Pero esa explicación no logró dar cuenta de las huellas dactilares. En la pestaña interior de la carpeta se descubrieron huellas parciales de aceite, de tamaño infantil,
no registradas. No coincidían con ninguna huella conocida en los archivos criminales juveniles o de adultos del Estado. Lo más inquietante fue que esas huellas se repetían en cada hoja de papel secante, en la misma posición y con el mismo ángulo, como si hubieran sido colocadas y presionadas una y otra vez durante décadas. Un memorando de 1993 de la archivera adjunta Lidia Cres registra su observación durante un turno de inspección nocturna. El archivo, escribió, no estaba quieto. Al moverlo de un gabinete a otro, describió una sensación de arrastre. Como si el archivo pesara más que sus páginas. Cres nunca volvió al archivo después de esa fecha. Su carta de renuncia consistía en una sola línea: si no se le asigna, no puede ser procesado. Los intentos de microfilmar la carpeta fracasaron. Cada exposición salió en blanco, excepto por la línea horizontal. Cuando se digitalizó en 2001, las imágenes escaneadas se corrompieron cada vez, reemplazando las páginas en blanco con errores de archivo repetidos que decían: esperando resultado, esperando resultado, esperando resultado. No se incrustaron metadatos que explicaran la repetición. La carpeta ahora reside en un cajón sellado bajo la colección. Para acceder se requieren 2 firmas, una de las cuales debe pertenecer a un director que ya no trabaja allí. En la cara de acero del cajón, grabada superficialmente bajo el número de serie, hay una frase que no había aparecido en ninguna documentación previa de Finch: no cierres el archivo. Aún está siendo escrito. Fue acogido, devuelto, reasignado, encarcelado, olvidado. Y sin embargo, en ningún lugar del archivo estatal muere. Su expediente nunca se cerró. Su edad nunca cambió. Y bajo un horno de tribunal en Indiana, un libro mayor enterrado todavía guarda su nombre. ¿Qué fue él? Un niño extraviado, un fallo del sistema, o algo creado por él, alimentado por documentos movidos por secretarios y recordados solo cuando la tinta se niega a desvanecerse. Esto no es una historia de fantasmas. Es la historia de un sistema que olvidó cómo olvidar, y de un niño que nunca debió ser procesado en absoluto. Dale me gusta al vídeo y suscríbete para más historias que la historia intentó enterrar. Y si todavía estás viendo, dime de dónde eres y qué hora es. Hay consuelo en saber que no estamos solos.